En el marco de la Constitución de Estados Unidos, el texto ha planteado una visión del país donde los derechos de los ciudadanos son inalienables y otorgados por el creador, no por los gobernantes. Según ha subrayado la autora, el manifiesto es un llamado a construir una Venezuela nueva, próspera, basada en los principios de libertad individual, democracia y respeto a los derechos fundamentales de cada venezolano. Además, no solo eso, sino que en el documento ha marcado su intención de ser una guía política y social para un futuro distinto. Ha prometido generar debates sobre ese rumbo político y económico del país y ha hecho ese llamado ya no solo social, sino también político para buscar, movilizar y consolidar una próxima hoja de ruta. Además, ha hablado del documento que se presenta, esa refundación de Venezuela, que se presenta como el punto de partida para reconstruir un país nuevo, democrático y próspero. Esa inspiración en la Constitución de Estados Unidos, que ha adoptado esos principios clásicos del constitucionalismo estadounidense, especialmente en lo que respecta a los derechos naturales de defensa, esos derechos que dice que son inalineables. Afirma que cada venezolano hace con esos derechos otorgados, que son por el creador, no por el Estado, y que refuerza la idea de una libertad individual. Además, no solo eso, sino que apunta a una visión liberal democrática. Promueve ese modelo basado en la separación de poderes, el Estado de Derecho por un lado y la protección plena de libertades civiles y económicas. Hace ese llamado político y social, el manifiesto de la libertad, que ha sido publicado durante el día de hoy. Nosotros que vamos a continuar hablando de ello con nuestro siguiente invitado de la noche. Tengo el placer de dar la bienvenida a Ivo Hernández, experto en relaciones internacionales. Muy buenas noches, Ivo. Muy buenas noches, agradecido por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Wall Street. Precisamente estábamos hablando con nuestro anterior invitado, con Emanuel Rincón, sobre este tema que tanto está sonando, Venezuela, Estados Unidos. ¿De qué manera cree que pueden llevarse a cabo esas próximas conversaciones entre Donald Trump y Maduro? Yo no exageraría el término de conversaciones por lo siguiente. Para que se dé alguna comunicación efectiva tiene que haber interlocutores igualmente válidos. Y este sujeto es un usurpador del poder. En el mejor de los términos, este sujeto fue a las elecciones que él trató de amañar hace un año y perdió vapuleado por paliza y se ha sostenido por la fuerza, de manera que él no es un interlocutor de nada. Si Trump, que es un sujeto que viene del mundo de los negocios, dijo que iba a hablar, hay que ver bajo qué términos se va a dar ese diálogo. Yo no creo que hay pares acá, no creo que se trate de un tú a tú como se pretende o como pretenden las cancillerías que se alían rápidamente. Ya salió la Cancillería cubana a decir una cantidad de disparates. Eso no está planteado. Lo que está planteado acá es que tenemos una flota importantísima en el Caribe y que estamos enfrentando una fuerza internacional que sostiene un régimen criminal en Venezuela. Ustedes mismos lo dijeron hace poco, este sujeto confía en guardaespaldas cubanos, en tecnología rusa y tecnología iraní, además de los chinos. Entonces estamos enfrentando no un régimen venezolano solamente, sino un sujeto que está apuntalado por intereses que mal viven en nuestra región. Eso hay que señalarlo. Ivo, ¿de qué manera puede generar un impacto, puede tener el manifiesto de libertad ese que estábamos comentando en relación a la ya tensa situación entre Estados Unidos y Venezuela? Especialmente está basado en la Constitución estadounidense, ¿no? Sí, y digamos que es la constitución además más sólida y más antigua del mundo. Eso también hay que aclararlo. Y que toda democracia, si no es liberal, no es democracia. Es decir, la democracia tiene que basarse en principios de libertad del individuo. Mal que cualquier otro discurso que nos ha tratado de peregreñar esas ideas y de difuminarlas, esa es la realidad de todo. ¿Cuánto va a ser? Bueno, por lo menos pone en el debate y sobre la mesa algo importantísimo, que es que Venezuela, que un día fue una de las democracias más antiguas y más sólidas, incluso mucho antes de que España, que tenga otra vez la validez que tuvo geopolítica y además en el hemisferio, que no somos este disfraz que se nos ha querido hacer ver, que Venezuela tuvo instituciones y tiene con qué volverlas a hacer. Y mal quedan muchos de esos periodistas que llaman al supuesto escenario Libia o Irak. Cuando Venezuela salga de los criminales, volverá a ser lo que fue, un país con instituciones, un país creíble, un país que los españoles tuvieron durante mucho tiempo como su segunda patria. A nosotros los canarios nos llaman la octava isla, y eso no es mentira por la razón sencilla de que nos unen muchísimos vínculos y muchísimos intereses comunes. Además, Ivo, ¿cómo podría reaccionar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ante un documento que propone pues esa refundación del país y que recibe la atención internacional, especialmente la de Washington?
En coherencia con lo que le digo, y me disculpa si por favor corrijo los términos, yo no lo llamaría gobierno, es un sujeto usurpador. ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo reacciona toda persona capturada en falta? Primeramente hay muchísimo temor porque el poderío norteamericano que está desplegado en la zona es descomunal. Descomunal no solo para América Latina, descomunal incluso para Europa. Es una cosa completamente fuera de foco en el sentido del poderío. Además, recuérdese una cosa, muchos de esos barcos no solo están en Puerto Rico, sino en bases de Trinidad. Es decir, que estos sujetos, este usurpador ha perdido sus alianzas con el Caribe que Venezuela durante mucho tiempo tuvo y ahora no las tiene. Muchos países, incluyendo Guyana, Trinidad, que vieron cómo este sujeto trató de amenazarlas con una invasión hace aproximadamente un año por cosas baladíes y que no venían al caso, pues no están con esta persona y están pidiendo que Venezuela vuelva a la democracia y que tenga interlocutores importantes. De eso es lo que se trata justamente. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo están reaccionando? De una manera histérica, de una manera absolutamente desordenada, que no responde a los intereses de una nación y a los intereses de la población que tiene la diáspora más grande del mundo en este momento. Ivo, ¿podría incluso estas amenazas, la combinación entre las amenazas de Venezuela y México, reforzar un patrón de política exterior basada, pues, sobre todo en presión militar y en coerción en la región? Eso es algo importante, fíjese, aquí estamos ante un escenario abierto. Un sujeto como Trump no es predecible. Lo que sí podemos deducir es que luego de un despliegue bélico tan gigantesco, algo muy probablemente termine pasando. ¿Qué es ese algo? Vamos a alejarnos un poco de las narrativas típicas de aquella izquierda trasnochada que habla de las invasiones de los marines y todas esas fantasías. Hay muchísimos escenarios y estos sujetos además son sujetos multimillonarios que tienen muchísimo dinero en partes del exterior. Bastaría que muchas de esas cuentas se sigan presionando como se han venido haciendo y la de sus familiares también. De manera que todavía queda un abanico de posibilidades más allá de soldados desembarcando en Venezuela, cosa que pudiera suceder en términos estrictos, pero que no es lo que creo sea el primero de los escenarios planteados. En cuanto a política exterior, pues este régimen está muy descolocado, repetimos, es un régimen que viene a menos, ya prácticamente no le queda ningún interlocutor, sino probablemente José Luis Rodríguez Zapatero, que sería el embajador de este régimen allá en España y que hace los buenos oficios, para decirlo de la manera más decente, ante los sujetos más impresentables del planeta. De manera que esto es algo que hay que tratar de verlo con la claridad del caso. No es un gobierno, es un usurpador. Y lo que se está tratando aquí es una nueva política Monroe que está haciendo los Estados Unidos, pero ya no para Europa. Se está haciendo una política Monroe para que China entienda, para que Rusia entienda, para que los iraníes que tienen a Hezbollah metidos en la isla de Margarita entiendan. Venezuela va a ser nuevamente un país y va a hacerlo con todas las de la ley. ¿Qué papel podría jugar entonces la Unión Europea y los organismos internacionales frente a toda esta escalada por parte de Estados Unidos sin comprometer la soberanía regional? Excelente pregunta. Eso justamente es lo que quisiéramos ver. Nosotros quisiéramos ver que la señora von der Leyen, en vez de estar haciendo todo el tiempo legislaciones ambientales, que parece ser el único problema que le ocupa, y una cantidad de restricciones a la inteligencia artificial, se ocupen del gran papel diplomático que Europa ha tenido tradicionalmente. No dejarle solamente a los gobiernos españoles la representación de la Unión Europea, sino que hacer carta cabal y que se presente la Unión en todo eso. Nosotros no quisiéramos ver solo barcos norteamericanos. Los cascos azules deberían estar allí. Pero las Naciones Unidas parece tener muy claros otros intereses que no son los intereses de la democracia, de un país que, repito, está representando una de las 3 piedras del muro de Berlín que quedan en el Caribe: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y esas 3 piedras de ese muro, igual que el muro, van a caer. Eso es una cosa histórica lo que estoy planteando. No se sabe si será esta semana, en la semana que viene, pero es algo que va con el flujo de la expansión de los derechos del hombre. Y hacia allá vamos y tenemos que ir todos. Ojalá que Europa nos acompañe, por favor. Es importantísimo, es imperativo que el continente europeo, que tiene tanta gente brillante, tantas instituciones, tantas fundaciones de primer nivel, que nos acompañen en todo esto. Ivo, ya para terminar, si le parece, quería preguntarle sobre la combinación entre estas amenazas, qué riesgos de legalidad internacional podría implicar también para la lucha de México. Bueno, fíjese una cosa, el caso mexicano es una cosa distinta, donde los Estados Unidos y los mexicanos se conocen desde hace tiempo y tienen una frontera caliente y compleja. Y allí mal haría yo en estos momentos tratando de analizar algo que ellos están tratando de alguna manera, no solo con la política arancelaria, sino con la política migratoria y la política de drogas, tratando de enhebrar alguna solución. Lo que a mí me compete, que es el caso de la democracia venezolana, yo esperaría contar con las grandes cancillerías latinoamericanas como la de México y Brasil. Infortunadamente, probablemente
probablemente no se dé ese caso, porque priva la ideología en muchas de las situaciones. Pero Venezuela, repetimos, tiene que volver a ser democrática, tiene que ser un país como lo que una vez fue, no un territorio anómico habitado, sino un territorio con instituciones. ¿Cómo es posible que mientras estemos hablando, dos cosas le voy a decir? Tengamos una diáspora de más de 8 millones de venezolanos, una cosa que nunca había sucedido, y segundo, que el centro de torturas más grande del mundo está en Caracas y se llama el Helicoide. Eso lo pueden buscar ustedes en Google o donde quieran. Eso está pasando en Venezuela mientras estamos hablando. Ese sujeto que dice no war, está mintiendo. Él tiene una guerra contra Venezuela permanentemente, ese sujeto Maduro, y la tiene declarada para llevar un país a la caquexia funcional como lo ha hecho, que no lo merece, un país que tiene recursos para vivir de una manera decente y ser un protagonista dentro de las relaciones internacionales. Pues Ivo Hernández, experto en relaciones internacionales, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este cierre de Wall Street. Que tengan muy buena noche. Gracias por invitarme. A todos, buenas noches.